El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló tras una consulta entre los 11 ministros que el alto tribunal tiene la facultad para analizar, en dado caso, echar abajo la reforma judicial. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló tras una consulta entre los 11 ministros que el alto tribunal tiene la facultad para analizar y, en dado caso, echar abajo la reforma judicial. Esto luego de que jueces y magistrados impugnaran la aprobación de la reforma al acusar que atenta contra la independencia judicial y pidieran a la Corte que atrajera el asunto para discutirlo. Con esta decisión, la Corte, en fecha aún por definir, podrá echar abajo la reforma judicial o, en su caso, avalarla. Además, será facultad de la ministra presidenta Norma Piña Hernández determinar si concede o no una suspensión para que se congele la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación, en lo que se resuelve el asunto en la Corte. La resolución se dio en una sesión de poco menos de 2 horas y media, en la que las y los 11 ministros del alto tribunal expresaron su punto de vista alrededor de las consultas abiertas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, en las que se discutía si la Corte tenía facultades para admitir las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial y de qué forma abordarla. El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carranca fue el aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los 3 poderes de la Unión con este tema. Esto luego de modificaciones propuestas por sus colegas ministros. Luego de que la mayoría del Pleno había expresado su postura, la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien votó en contra, advirtió que es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza y le preocupa que se está desconociendo el poder reformador de la Constitución. La sesión se vio envuelta en reproches sobre calificativos durante las participaciones, e incluso el ministro Lainez Potisek cuestionó a las ministras Ortiz, Batres y Esquivel si, en determinado caso de que el legislativo aprobara una reforma para implementar prisión por abortar, también se apegarían a la postura de ni siquiera cuestionarlo. En próximos días se sabrá a qué ministro se turna el proyecto sobre el análisis de la reforma judicial y si en su caso Piña concede una suspensión para que no se implementen estas modificaciones constitucionales hasta que la Corte resuelva el tema. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y en más información relacionada